Tobar, o mejor conocido como Iñaki Tovarich. Estamos transmitiendo desde Rusia. A Iñaki lo tenemos ahí en Alicante, pasándolo bomba. Hoy nos viene a hablar de un tema bastante interesante, que es el geoseo. Nos va a hacer un caso práctico y análisis de su herramienta, que se llama Geobox, que luego nos hablará más detenimiento de ello. Un poco de Iñaki Tovar. Iñaki es CEO de Beopositor, es consultor e informador en marketing y estrategias online, especializado en SEO y técnicas de conversión. También participa en otras iniciativas como Web Conversion Master y Ready for Social. Tiene un blog propio que se llama SEO Mental. De hecho, su handle de Twitter también es SEO Mental. Arreglarle, ahí lo veis en la pantalla. Dirige y presenta Lanzadera Digital, programa de radio especializado en marketing digital, que creo que pronto tendréis a José y a Fernando. O a Fernando. No, ya los hemos tenido ya los dos. Fernando estuvo este domingo en Lanzadera Digital, lo Vale, estuvimos sí, es verdad, lo entrevistando. tuvisteis el domingo, perdón. Tenéis el podcast en la web del programa, que es lanzaderadigital.com, si lo Vale. queréis escuchar a Fernando. Sí. Ahora por aquí por el chat os lo paso, lo podéis escuchar después del programa, después del webinar, perdón. Podréis escuchar el programa después del webinar. Y nada, Iñaki, todo tuyo. Yo estaré Muy aquí bien. detrás en el chat vigilando las preguntas. Si hay algo interesante, te aviso. De acuerdo. Gracias. Bueno, pues vamos a ello. Como os comentaba Slava, hoy al hilo del último post que publicamos en el blog de Sembras, ¿vale? Que hablaba de geoseo y había mucha inquietud sobre el tema porque realmente es algo que está muy abandonado o que la gente apenas está trabajando. Entonces, hoy quiero revisar con vosotros varias cosas. Respecto a proyectos SEO, ¿vale? Que creo que os van a interesar mucho. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta horita que tenemos por delante de webinar, ¿vale? Todo muy práctico, ya veréis, y con muchas herramientas, que es lo que os interesa, ¿vale? Para poner en práctica. Pues vamos a hablar un poquito por encima de qué es el GeoSeo y para qué sirve. Luego vamos a ver los principales factores que influyen a la hora de que tu ranking en posicionamiento local mejore, ¿vale? Como son las mejoras on-site, las menciones, los enlaces de toda la vida y la plataforma Google My Business o Google Maps o Google Places o como lo queréis llamar, ¿vale? Ya lo han llamado de muchas maneras. Luego voy a enseñar un caso de práctico de SEO local, ¿vale? Hecho aquí en la agencia. Luego vamos a hablar un poquito de tendencias y lo que se cuece por ahí en el mundillo de los SEOs. Y luego vamos a hablar de la joyita de la corona que muchos queréis conocer, que es la herramienta SEO Box, que es este cacharro del que todo el mundo habla y que muchos SEOs tienen. No es mía, como ha dicho Slava, ojalá. Yo soy simplemente un beta tester y un colaborador de la gente, del equipo de desarrollo muy joven de SEO Box, y luego voy a hablar cómo funciona en realidad esa herramienta y qué partido le podéis sacar, sobre todo enfocado al tema que vamos a hablar ahora, que es posicionamiento geoseo o posicionamiento local, SEO local, ¿vale? Entonces, bueno, no hace falta que os diga lo muchísimo que hemos cambiado a lo largo de estos años, ¿verdad? Desde que vimos Matrix allá por el 99 hasta hoy en día, que prácticamente todo se hace ya con el teléfono móvil, y vosotros mismos lo sabéis que ya ahora mismo las estadísticas dicen que más del 50%, cerca del 60% de las búsquedas son por móvil. Eso es muy importante y sobre todo es muy importante de cara a cómo va a cambiar Google a la hora de mostrar resultados, porque ahora todo es local. ¿Por qué? Porque el móvil, el teléfono, lo que tenéis en la mano, todo tiene un GPS dentro o se posiciona, tiene alguna herramienta de geolocalización. Entonces, prácticamente cualquier búsqueda que hagas, por no decir ya el 100%, son geolocalizadas, ¿vale? Eso, ¿en qué te va a afectar? Pues cada vez que haces una búsqueda, Google te ofrece resultados acorde a lo que estás buscando en ese momento. Si yo busco ahora aquí en Alicante agencia SEO, pues lógicamente me aparece Webpositor como primera opción porque ya me he preocupado, ¿no?, de optimizar mi ficha para tal propósito. Pero si lo busco en el móvil, exactamente lo mismo. Total, la conclusión cuál es, que Google se ha vuelto local, ¿vale? Y mucha gente todavía no se ha dado cuenta de esto. Luego haremos un poquito de análisis de cuál es el problema real que comporta esto. Pero ahora, para que os quede claro, y lo que vamos a centrar en los siguientes puntos es, vale, Google se ha vuelto local, entonces tengo que centrarme en mejorar mi posicionamiento local, ¿vale? Porque ahora ya no se trata de decir en qué posición estoy para la palabra clave bicicletas en Madrid. Bicicletas, o alquiler de bicicletas. Ahora es en qué posición estoy para esta palabra clave en determinado sitio, porque depende de dónde busques, tu posición puede variar. Entonces no podemos estar a ciegas pensando, basando toda nuestra estrategia en que estamos midiendo posiciones en Madrid, cuando en realidad nuestro negocio es para toda España, o al revés, o es que nuestro negocio es solo en Barcelona y no me interesa para nada ver en qué posición tengo en Madrid. De todo eso os hablaré al final y cómo con una herramienta como SEO Box y su módulo Geobox podemos arreglarlo, ¿vale?
Pero primero de eso vamos a la chicha, ¿vale? ¿Cuáles son de verdad los factores que funcionan a la hora de que tu web salga en el ranking local, tanto de Google Maps como en la propia SERP de Google, salga en las primeras posiciones? Pues según los chicos del Local SEO Guide, que es una agencia muy grande, muy conocida, extranjera, claro, que ha hecho un estudio con más de 30.000 sitios web, ¿vale? Fijaos si han hecho, la muestra es bastante grande y todos los años lo actualizan. Y aquí, como podéis ver, esta gráfica han sacado un estudio de los 4 factores que realmente inciden más y en los que deberías derivar tu inversión si quieres, si tu estrategia es de SEO local, ¿vale? Entonces, como veis aquí, el ganador, el gato al agua, se lo llevan una vez más los enlaces de toda la vida, ¿vale? Generar buenos enlaces, buenos backlinks, va a seguir siendo la parte más diferencial para que te posiciones más arriba en rankings locales. Pero ojo, utilizando palabras clave cuyo anchor text incluya la localización. Por ejemplo, alquiler de bicicletas en Madrid. Es decir, nuestra estrategia de backlinks tendríamos que incluir a ese tipo de anchors, ¿vale? Los enlaces que vamos a hacer. La segunda parte más importante y que más incidencia tiene es las optimizaciones a nivel website, es decir, lo que es el SEO on-site de toda la vida, cómo optimizamos la página. Sobre eso ahora os voy a enseñar a un par de herramientas que vais a flipar, ¿vale? Además que las usamos aquí en el día a día y realmente marcan la diferencia para que tu página y tu SEO on-site se desmarque de la competencia. Y luego tenemos el tema del off-site, que aquí se refieren a menciones, ahora os explico qué son, y el tema de Google My Business, ¿vale? Lo que es la plataforma de mapas de Google o de negocios locales de Google. Bien, entonces, a nivel en el on-site, ¿vale? Que es algo que no hay que descuidar y que muchas veces lo dejamos ahí apartado y arrinconado, una de las primeras cosas a las que tenéis que prestarle atención es a una cosa que se llama NAP. Ya sé que estáis muy cansados de escuchar palabras nuevas cada 2 por 3, parece que cada día en este sector nos inventamos palabras nuevas, esta no es tan nueva en realidad. NAP viene a hacer referencia al acrónimo de Name, Address, Phone, ¿vale? NAP es la manera en la que escribes tus datos de contacto en Internet, es decir, tu página de contacto, pues Webposite, calle Enriqueta Ortega, número 3, 03005, Alicante. Si yo escribo eso así, siempre, tiene que ser siempre así. ¿Por qué? Porque esa consistencia que tengamos de cara a Google, digamos que es como un poquito de local proof, ¿vale? Digamos que no podemos estar escribiendo de formas diferentes si queremos que Google asocie nuestro NAP realmente a nuestra empresa. Así que definirlo muy bien, si lo tenéis puesto en el footer, ¿vale? Muy bien, cogerlo del footer conforme lo tengáis escrito y utilizarlo así siempre en cada página de tanto interna como si os dais de alta, por ejemplo, en directorios, utilizar siempre el mismo NAP. Luego veremos el tema de directorios, que es muy importante. Por supuesto, en la página de contacto huelga a decir que embeber un mapa de Google, que hay gente que todavía no lo tiene embebido o tiene puesto una foto fija. O sea, una manera más de tener ese local proof y demostrarle a Google que estamos donde estamos y que somos influyentes en esa zona donde queremos posicionarnos es tener en alguna página un mapa embebido, ¿vale? De la ciudad en la que estamos. Entonces, embeberlo en vuestra página de contacto. Si no sabéis cómo se hace, es súper sencillo. Solo tenéis que ir aquí a la página, meteros en Google Places, en Google Maps, buscáis vuestra empresa, que doy por hecho que ya tenéis dada de alta la empresa. Claro, si queréis posicionaros en Google local, vais a tener que tener de alta una sí o sí ficha en Google My Business. No os preocupéis que ahora os hablo mejor sobre esa plataforma, ¿vale? Pero si ya la tenéis creada, que es lo más normal, porque entre otras cosas porque Google te la crea también por ti, si no la has creado tú, la mayoría de las veces, tenéis un botón de compartir, donde sale aquí una pestaña de insertar mapa y ahí sale el código fuente para que copiéis y peguéis y lo ponéis en la página de contacto junto al formulario, debajo de vuestro NAP o donde queráis, pero usarlo porque estos son puntos extra, ¿vale? Luego, los famosos datos estructurados, los rich snippets, ¿vale? Los datos estructurados que son esquema y todas estas maneras de comunicarle y de masticarle los datos a Google y que sepa exactamente de qué van nuestras páginas. Esto puede parecer un poco complicado a nivel programación, pero al final no son más que metaetiquetas y códigos que hay herramientas para generarlos automáticamente. De hecho, aquí os comparto, veréis que a lo largo de la presentación hay varios enlaces. Luego, esto imagino que lo vais a tener en vídeo y que los chicos de SEMrush os pasarán el PowerPoint si no, pedírmelo a mí por Twitter y ahora mismo lo subo a SlideShare y lo comparto, ¿vale? Entonces, aquí en esta dirección tenéis una herramienta del propio Google que os ayuda a generar esos datos estructurados justo como a él le gusta comérselos, ¿vale? Y digerirlos. En concreto, lo que nos interesa para esta ocasión es el marcado de datos para empresas locales, que es donde le vamos a decir a Google, pues eso, enseñarle cuáles son los datos de contacto y dónde estamos.
Luego, súper importante, si queremos tener una landing optimizada para SEO local, vamos a tener que hacer una buena investigación de palabras clave para que haya información semántica y contextual relacionada sobre esa localización en concreto. No vale con decir alquiler de bicicletas en Madrid. Venga, vale, pues lo pongo en el título, lo pongo en H1, lo repito 4 o 5 veces dentro del texto para tener una densidad en torno al 2% y ya está. No. O sea, Google es verdad que se ha hecho muy listo, todavía no es Skynet, ¿vale? Pero sí que es muy listo y a nivel semántico tenemos que meter más, darle más chichi, más contexto semántico. Una de las herramientas que podéis usar, que ahora mismo está muy de moda porque siempre la ha lanzado hace poco, no es peloteo barato, es que la herramienta es cojonuda, es que ha sacado lo que llaman SEO Keyword Magic, que con una base de datos en español de más de 45 millones de palabras clave, y aquí pues puedes hacer una búsqueda, por ejemplo, esta que veis aquí, cerrajeros en Madrid, y te va a dar literalmente cientos o miles de opciones de palabras clave que le vendrían al pelo incluir en ese texto SEO optimizado de la landing que quieres que se posicione, por ejemplo, para cerrajeros en Madrid. Además incluye, como veis aquí, multitud de filtros para, oye, solo quiero que me muestren las que incluyen la palabra Madrid, no me importa ninguna otra. Entonces os va a mostrar búsquedas reales de usuarios de la base de datos de SEMrush para esa palabra clave. Ahí ya tenemos una parte de la ecuación para optimizar ese texto en nuestra landing SEO de SEO local, ¿vale? Luego, hay una herramienta que me encanta aquí, todo esto va muy deprisa. De hecho, como veis, el título de la ponencia es GeoSeo renovarse a morir, porque realmente aquí esto cambia a una velocidad de vértigo. Y yo hasta la semana pasada estaba recomendando una herramienta que se llamaba keywordtool.io, justamente hasta el viernes que estuve con SEMrush precisamente en EVE, en el evento de Sevilla, y allí estuve hablando de Keyword Tool como una herramienta que te ayuda a buscar qué preguntas hacen los usuarios respecto a determinada palabra clave. Pues ahora resulta que tenemos una herramienta todavía mejor, que es esta que veis aquí, que se llama Answer the Public, ¿de acuerdo? Y que lo que hace, ahora veréis qué potente es, tú seleccionas el idioma en el que quieres buscar y, por ejemplo, le metemos una búsqueda que sea, por lo que os comentaba antes, de bicicletas en Madrid. Y le damos a que me genere las preguntas. Esto lo que me hace, además de una manera súper visual, fijaros qué chulo, me va a decir agrupado por familias semánticas qué está buscando la gente. Por ejemplo, cómo alquilar bicicletas en Madrid. Por ejemplo, dónde comprar bicicletas en Madrid, dónde arreglar bicicletas en Madrid, dónde lavar bicicletas en Madrid, dónde pintar bicicletas en Madrid. ¿Os dais cuenta de la potencia que tiene esto si, por ejemplo, te estás construyendo esa landing SEO que te os comento para que agrupéis por preguntas típicas que sabéis, porque esta herramienta os lo está diciendo, que el usuario busca, pues incluir estas preguntas e incluir las respuestas y hacer un glosario, algo con un diseño bonito, con un diseño de acordeón que despliegue que esté la pregunta y despliegue la respuesta debajo. Imaginaos lo semánticamente relevante que se hace vuestro artículo sin incluir este tipo de información, ¿vale? La herramienta además tiene otras opciones de incluirte preposiciones y luego, por supuesto, tienes el tocho de todas las palabras sueltas para que sea fácil copiar y pegar, ¿vale? Pero como veis, muy potente esta herramienta, os la recomiendo. Y luego, una de las joyas de la corona, que esta sí que me encanta y la llevamos usando ya mucho tiempo, de hecho, para hacer las estrategias de marketing de contenidos es una de las herramientas de cabecera que usamos aquí en la agencia ahora mismo. Se llama Seolice, ¿vale? Seolice, ¿qué hace? Bueno, todos conocéis seguramente el término de densidad, ¿no? De keyword density o densidad de palabra clave, eso que nos calcula de toda la vida también SEOquake, ¿no? De los que estamos acostumbrados a mirar ese tipo de valores, es decir, el número de repeticiones de la palabra clave, etcétera. Pues Seolice utiliza un algoritmo nuevo, no es tan nuevo, pero digamos que ahora aplicado en nuestro sector sí que es nuevo, que es el TF-IDF, que no es más que una evolución de la densidad de palabra clave. Lo que está haciendo en realidad esta herramienta es buscar conceptos más globales. Está midiendo de una manera diferente y mucho más precisa la relevancia de tu página en contraste con la consulta que tú quieras comprobar si eres relevante. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Además que tiene una versión de prueba, os recomiendo que la probéis porque solo con la prueba vais a sacar mucha información súper útil para vuestros proyectos. Pues nada, le metéis la palabra clave, por ejemplo, Cerrajeros Madrid, no sé por qué siempre utilizamos todo el mundo el ejemplo de Cerrajeros Madrid, le seleccionas la versión de Google, le dejas estoy usando 2 palabras, así que le digo que me haga el análisis de 2 palabras, le ponéis cuál es vuestra página o la página que queréis usar como referencia, ¿vale? La página que se supone que vosotros tenéis optimizada para esa palabra clave y por la que querréis estar en el top 10, ¿vale? Y luego, pues nada, si queréis utilizar algún filtro de palabra clave negativa, normalmente no es necesario, y el idioma, ¿vale? Y le damos a que calcule el análisis. Tarda un poquito, unos segundos o un minutillo, y entonces empieza a darnos datos, ¿vale? Y es brutal los datos que nos da. Fijaros.
La primera comparativa que nos da, fijaros que nos saca, por ejemplo, word count, ¿vale? Conteo de palabras. El número que veis aquí arriba de 2333 es la media de palabras que tienen los artículos de los 10 principales competidores en la SERP por esta palabra clave. Lo repito de otra manera para que lo entendáis más fácil. La herramienta lo que hace es, coge la palabra cerrajero en Madrid, la busca en Google, mira quiénes son los 10 primeros que aparecen, ¿vale? Y de ellos empieza a sacar datos para compararlos contigo y te saca media. ¿Os dais cuenta de lo potente que es esto? Esto significa que tenéis información de verdad, empíricamente, de gente que por una palabra clave que a ti te interesa está por encima de ti y esta herramienta te agrupa los factores SEO que te pueden dar pistas de, oye, si estos están por encima para mi palabra clave que me interesa y tienen 2000, como veis aquí, 2333 palabras de media, pues si mi artículo, que es lo que sale justo debajo, tiene 592, yo ya voy mal para empezar. ¿Os dais cuenta? Las comparaciones son odiosas, pero en este caso es que nos ayudan y mucho para mejorar. Entonces, esta es la información que nos da Seolice. ¿Te va a dar la media de palabras? Pues ya sé que la media para esa búsqueda está en 2.300 palabras. Lo primero que voy a tener que hacer es ampliar texto, ¿de acuerdo? Me va a decir la media de titulares H1 que tiene la gente. Aquí lo normal ya sabéis que es H1, como las madres solo puede haber uno, ¿de acuerdo? Pero me dice también cuántos titulares H2 y, más importante, cuántos de ellos están utilizando la keyword en el título. Los 10. Yo no, por ejemplo, en este ejemplo que he puesto aquí, no estoy usando la keyword en el título, no estoy usando la keyword en la descripción. Me quedo corto en la longitud del título o me quedo corto o largo, en este caso sin descripción. Pues obviamente aquí hay muchos parámetros para mejorar, ¿verdad? El SEO on-site, brutal. Luego tenéis otra vista a continuación donde podéis ver el listado de esos 10 quiénes son y ver información tan importante como el número de enlaces que tienen, el número de dominios en total que los enlazan, las IPs distintas, las clases C distintas que enlazan y luego valores que estamos habituados en SEO de relevancia como el Citation Flow y el Trust Flow de Majestic o el número de páginas que tienen indexadas en Google, de manera que tú te puedas comparar rápidamente con ellos y decir, ostras, es que para llegar aquí a primera página, por mucho que optimice el SEO on-site voy a tener que meter enlaces también porque estos están a años luz de mí en enlaces. Muy bien, pues ponte, siéntate y empieza a diseñar tu estrategia de link building, ¿vale? Y bueno, también te hace las típicas gráficas para que compares tu proyecto junto con esos 10, ¿no? Y te eches a llorar si te falta mucho para acercarte a ellos. Y por último, lo mejor, los resultados accionables, que lo mejor que te puede dar una herramienta son resultados accionables, es decir, cosas que puedas poner en marcha ya. Entonces, por ejemplo, en estas 4 casillas lo que te dice Seolice al final es las palabras clave que ya están bien optimizadas en el texto y me hace falta que toques y que por lo visto es lo que has hecho bien. Las que deberían incrementar su densidad porque en relación a esos 10 que sí que están por encima, tú estás regulín. Te falta un poquito de repeticiones, por ejemplo, de la palabra cerrajeros. Luego te dice, si te pasases, en caso de que estuvieses pasando de número de repeticiones, te diría de qué criterio bajarle, en concreto cuáles, y lo más importante, cuáles no estás incluyendo. Por ejemplo, en este ejemplo, no está utilizando la palabra servicio o servicios o la palabra en singular cerrajero, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es básico y accionable. Como veis, muy potente la herramienta de Seolice para hacer este tipo de trabajos. Entonces, bueno, pues ya tenemos la investigación digamos, de palabras clave que hemos hecho con Keyword Magic, tenemos la investigación a nivel semántica para ayudarnos a estructurar en los contenidos con Answer the Public, ¿vale? Con esas preguntas, y tenemos este estudio comparativo a nivel de contenidos con los principales competidores con el algoritmo TF-IDF de Seolice, pues ahora tenemos un buen cóctel, ¿no? Ahora hay que mezclar y con eso construir el texto optimizado de esa landing optimizada para SEO local, ¿de acuerdo? ¿Cómo me guío en general? Si queréis una receta rápida y no tenéis acceso a alguna de estas herramientas, los amigos de Lowpost, que lo conoceréis porque es una plataforma española que tienen una red de autores y generan textos para tus blogs, etcétera, ellos, como tienen una buena base de datos, han sacado sus propias conclusiones en cuanto a lo que es el post perfecto, el post que mejor rankea, ¿vale? En Google. Entonces, como norma general, os dejo esta diapositiva que me parece muy interesante porque os dice cuál es el número mínimo estándar de palabras que tenéis que plantearos cuando pongáis cualquier texto en la web, ¿vale? Que ellos lo marcan entre 866 y 960. ¿Cuántos enlaces internos debe llevar el post, ¿vale? Que ellos lo marcan entre 1 y 2, es decir, enlaces internos a artículos relacionados de tu propio blog o, si es un e-commerce, por ejemplo, pues a familias, ¿de acuerdo? Muy importante el tema de multimedia, meterle fotos, cuantas más fotos mejor, ya veis aquí mínimo 4 o 6 en lo que es su estudio. Y en cuanto a la estructura, repetimos, H1 solo
puede haber uno, y luego, pues cuanto más H2 y H3, H4, y cuanto mejor estructuréis los contenidos, ya sabéis siempre que mucho mejor. Bien, respecto a esos 4 factores que comentábamos que influyen en el ranking, hemos dicho que estaba el SEO Site, que es lo primero que hemos visto. Ahora os comento el tema de las menciones, las famosas menciones o cocitaciones o como lo queráis llamar, ¿vale? Que aquí es una de las cosas en las que en la gráfica de presupuesto te dicen que dediquen menos esfuerzos porque tienen menos influencia, pero ya sabes que en Google todo suma, no te puedes centrar solo en hacer una cosa. Entonces las menciones también tienen su importancia. Una mención que es una mención es toda aquella referencia a tu web con enlace o no, pero que mencione o bien el nombre de tu dominio, o bien el nombre de tu empresa, o bien la dirección de tu empresa, ¿vale? Todo eso son menciones que Google en un momento dado puede escanear, y si está en un contexto de directorio de nicho relacionado, pues nos puede servir también para ese local proof que venimos comentando desde el principio, ¿vale? Para darte un plus de, oye, es que efectivamente es que Webpositor es una agencia SEO que está en Alicante porque la he visto dada de alta aquí y la he visto con el nombre de dominio dada de alta en este otro sitio, etcétera. Entonces, muy importante este tema de las menciones, que lo tengáis en cuenta. ¿De dónde las podéis sacar? Los típicos directorios legales tipo e-informa y accessor. Ahí es una manera donde podéis tener la dirección metida. Normalmente ya estaréis metidos, os han metido ellos, pero podéis actualizar vuestra ficha y poner vuestro NAP como queráis. O incluso en plataformas si mandáis notas de prensa, vais a conseguir muchas cocitaciones. Por ejemplo, si mandáis una nota de prensa a través de Comunicae o mandáis una nota de prensa a Europa Press, todo eso se difunde por la red, llega a un montón de medios online y la mayoría no te ponen el enlace de vuelta, pero sí que te ponen la URL del dominio visible, aunque no sea con un enlace. Todo eso son menciones y cocitaciones que pueden ayudarnos a potenciar esos rankings locales. Luego, en la joyita de la corona que hemos dicho, enlaces, backlinks, ¿vale? Hemos quedado que esto es lo que más influencia va a tener al final para rankear en posicionamiento local, igual que en el SEO convencional. Entonces, hemos quedado que tienen que ser enlaces siempre que puedas con anchors que incluyan la localización, por ejemplo, cerrajeros en Madrid, ¿no? Pero, ¿de dónde puedo conseguir esa primera remesa de enlaces, ese primer baño de relevancia para empezar a posicionar cuando me interesa el tema local? Pues desde luego tienes que estar en los directorios locales. Que directorios está el mundo lleno de morralla, hay muchísimos que no funcionan ya, pero hay unos cuantos que os he puesto aquí y que son los de cabecera, que son los must have, ¿vale? Estos son los con los que sí o sí tenéis que contar, porque que son gratis, que yo recuerde todos ellos, os cuesta un ratito que le dediquéis. Eso sí, poned siempre, acordad, la consistencia en vuestros datos de la empresa, que aparezca siempre igual en todos. En uno van a dejar poner enlace, en otro será do follow, en otro no follow, en otro irá sin enlace, pero son directorios que Google mira mucho para posicionar, nunca mejor dicho, en el mapa. Así que aquí os interesa estar sí o sí. Luego aquí os dejo un truco muy molón, un Chiso hack, ¿vale? Del amigo Chiso, porque él sacó un artículo no hace mucho, que un artículo sobre SEO local precisamente, una guía bastante completa y con el toque ese que le pone Chiso, os la recomiendo, aquí os dejo el enlace. Y uno de los trucos que decía, que está muy bien porque yo lo he comprobado, es que cojáis las alertas de Google, que aquí os dejo el enlace, pongáis una búsqueda entrecomillada del NAP de uno de los competidores que te interese, es decir, de su dirección tal cual aparece en su web, y la dais de alta con estos parámetros que os pongo aquí, ¿vale? Para que Google os avise en el momento que detecte que vuestro competidor se ha dado de alta en un nuevo sitio o ha colocado el NAP en algún nuevo sitio, porque si él está funcionando y ha encontrado un nuevo sitio, quizás tú también puedas acceder, ¿vale? Es un poco hacer ingeniería inversa o modelar la competencia. Sería un poco lo mismo que hacemos cuando usamos una herramienta como Ahrefs o el módulo de backlinks de SEMrush, ¿no? Para ver qué hace la competencia y yo intentar replicarlo. Si es bueno para ellos, es bueno para mí. Una vez que hemos hecho estas cosas, luego ya te queda tirar de enlaces de toda la vida. Tienes tres opciones a la hora de hacer estrategias de link building. Ya sabes que una es link baiting, es decir, escribir un contenido tan bueno y tan maravilloso que la gente te enlace, que obviamente eso es lo ideal del mundo, pero no todo el mundo sabe, no todo el mundo puede y es muy difícil, ¿no? Hay mucha competencia, tienes que escribir algo realmente suculento para que acaben enlazándote. Si tienes la capacidad, el talento y los recursos, desde luego es la mejor manera de conseguir enlaces. Lo que pasa que va a ser raro que tengas control sobre el anchor text, ese que hablábamos a nivel local, ¿vale? Luego tenemos a las agencias, como por ejemplo Webpositor o cualquiera. Las agencias son los profesionales independientes que se dedican al SEO, que te van a dar un presupuesto, que tenemos nuestras propias redes de contactos y tenemos nuestros directorios de blogs y de medios digitales donde tenemos acuerdos y ahí pues conseguimos los enlaces y ya con
la estrategia más dirigida a nivel con el anchor que queremos, con la localización. Y luego tenéis, si sois del tipo Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como, siempre podéis acudir a sitios tipo pues PubliSuite, Prensa Libre y este tipo, donde venden artículos y podéis comprar ahí pues reseñas, artículos patrocinados, y también tenéis un control sobre el anchor text. No son tan potentes como los que podrías ganar de manera natural con link baiting o los que te puede conseguir una agencia. Como norma general no son tan potentes, hay muchas veces que sí, y también eso pues requieren un poco que hagas un poquito de investigación de que realmente el sitio donde se va a publicar sea bueno y no te penalice por tener ese enlace, que muchas veces te encuentras con que te han hecho el enlace y el sitio que te enlaza, su reputación es dudosa. De manera que no digo que os quedéis solo con una de estas cosas, en la combinación está la virtud aquí, ¿no? Pues encontrar el equilibrio para que podáis tener una estrategia de link building consensuada. Bueno, luego la última parte de este estudio era el tema de Google My Business, lo que es la plataforma del directorio local de empresas de Google. Aquí os he dicho que tenéis que estar de alta sí o sí. Si os estáis planteando, si estáis viendo este webinar, os interesa el tema del SEO local, aquí ya tenéis que estar. Si no estáis, tenéis 7.000 millones de artículos en Google y en el blog de Semrush y en el blog de Webpositor y en todos los blogs del mundo sobre cómo dar de alta y optimizar tu ficha. Eso no os lo voy a contar ahora, ¿vale? Pero tenéis que tener esa ficha. Lo que sí que os voy a contar y que es súper importante, y ahora encima os voy a enseñar un ejemplo de por qué es importante, es dentro del ecosistema Google My Business, una de las cosas más importantes es que tengáis reseñas. Las reseñas de usuarios hablando de vuestro sitio definitivamente os va a dar un boost en los rankings locales, sobre todo, sobre todo no, tanto en las SERPs de Google Maps como en las SERPs de Google. Y a las pruebas me remito. Por lo que os voy a enseñar ahora. ¿Cómo consigo estas reseñas? Pues puedes hacer un poquito de ingeniería social, que es directamente pídesela a todos tus amigos, pídesela a tus familiares, mendiga las reseñas. No pasa nada, ofrece una caña a la gente a cambio de que te hagan una reseña en Google, ¿de acuerdo? O puedes hacer growth hacking, ser un poco astuto y mandar un email a tus clientes, oye, a todos aquellos que me dejéis una reseña en la página de Google Plus, os doy un 5% de descuento en la siguiente compra, os regalo los gastos de envío o lo que se os ocurra, ¿vale? Os van a llover las reseñas si utilizáis algo así, eso os lo garantizo. Nosotros, por ejemplo, hace unos pocos meses, pues estaba yo haciendo experimentos con estos temas, aquí estamos siempre experimentando, si no preguntárselo a Luis Villanueva, en su blog, que ya veis los experimentos que hace siempre. Bueno, pues fijaos, esta es la herramienta SEO Box, ¿vale? Que luego os enseñaré, esto es simplemente una captura. Aquí hice una nota, esto es la evolución del criterio Marketing Online Alicante, ¿vale? Buscado en Alicante, para el cual Webpositor, antes de hacer esta estrategia de reseñas, estábamos en posición pues 20 y pico, 24, 25. Entonces hice un poco de esta ingeniería social que os he pedido y de growth hacking y me conseguí, cuidado, nunca comprar reseñas ni hacer nada falso. Pues de hecho Google está hoy, por ejemplo, eliminando reseñas de Google Play porque tiene tecnología para detectar lo que son reseñas falsas. Aquí no podéis meter en líos de esos. O sea, hacer reseñas que sean de verdad, pedir a la gente de verdad, amigos, compañeros, familia o clientes. Esos son reseñas auténticas. Pues después de hacer 20 reseñas a la página de Google My Business de Webpositor durante 3 días más o menos, fue unas 20 reseñas o algo de 3-4 días. Fijaos, aquí está el punto de inflexión. Pasamos de la 24, dimos un saltazo a los 3-4 días a la posición 5. Y ahí nos hemos mantenido hasta estos días. No hice nada más, no hice ninguna estrategia de link building. O sea, fue aséptico el experimento en ese sentido totalmente para eliminar elementos que pudiesen contaminarme el experimento. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Es una prueba. Luego hay una cosa que mucha gente desconoce dentro del panel de Google My Business, es que tenéis una información brutal que la gente no sabe que está y es realmente muy interesante. Tenéis un panel de estadísticas súper avanzado en el cual te dicen cosas tan interesantes como cómo buscan los clientes tu empresa. Esto que te están midiendo son las visitas que te llegan a la empresa a la ficha de Google Maps desde la SERP de Google o desde Google Maps, ¿vale? Fijaos que aquí me está diciendo, en este caso cuando saqué la captura, que en los últimos 30 días me habían venido de directo muy poquitas, ¿vale? Pero de descubrimiento, es decir, gente que por primera vez yo le aparecía, por ejemplo, al buscar agencia de marketing online y le aparecía Webpositor la ficha con las reseñas, pinchaba y ese contacto me entra, ¿vale? ¿Qué significa eso?
Sí, o sea, eso significa que son posibles leads que voy a conseguir. De hecho, aquí veréis que hasta eso lo podéis medir. Aquí me dice el total de visualizaciones desde dónde estaban buscándola. Fijaos que te separa y te segmenta si estaban buscando en el propio motor de Google o en ficha de Maps y te dice quién se ha llevado más visitas en cada caso. Y mira esto que interesante, te dice qué acciones han llevado. O sea, puedes saber los que han ido a visitar tu sitio web, los que han solicitado indicaciones vía GPS para llegar a tu sitio. Vamos, para negocios locales me parece un KPI súper interesante. Incluso los que han dado al botón de llamarte, porque sabéis que si has hecho la búsqueda desde el móvil, que ya os he dicho que la mayoría buscamos desde el móvil, les sale el botoncito de llamar, ¿verdad? En el teléfono, pues esos clics en el botón de llamar te los mide también. ¿Mola esa información o no? Y bueno, en este caso había seleccionado aquí la cantidad de fotos que han visto. Una de las primeras cosas que te dice Google es hinchate a fotos en la ficha de Google My Business. Mete cuantas más fotos mejor y actualízalas, ¿vale? Es algo que te va a dar relevancia y es una de las cosas que más le gusta ver a los usuarios. Puedes incluir claims en ellas, llamadas a la acción o lo que quieras, pero sube muchas fotos. Y, y luego, pues eso, es que eso es súper interesante que señalaba los dos más curiosos que me parece lo de indicar, solicitar navegaciones del GPS o las llamadas telefónicas. Y por último, terminando ya con esto, porque vamos a pasar ya ahora a ver el caso práctico y a ver SEOX, hay una cosa que no comentaba en el artículo de SEMrush, igual que varias que me he reservado para vosotros en el webinar, que es una iniciativa que tiene Google que se llama Local Guides, ¿vale? Que son los guías locales de Google. Tú puedes ser un local guide de Google si quieres. Aquí os he dejado el enlace donde te puedes dar de alta, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues te vas a unir a una plataforma nueva que están potenciando un montón, en la cual con una especie de gamification tienes aquí tu perfil y vas consiguiendo puntos conforme haces reseñas, valoraciones, escribes comentarios. Yo, por ejemplo, me la instalé antes de verano y me tiré todo el verano pues en las vacaciones a cada sitio que iba a tomarme una cervecita o a tomarme una tal, echaba foto y luego comentaba, etcétera. Entonces me gané mucha reputación muy rápido, conseguí llegar a nivel 3, ahora ya he subido un poquito más. ¿Y eso qué significa? Conforme pasas de nivel vas desbloqueando logros. ¿Y qué logros? ¿Qué poder tener esos logros? Pues primero acceder a funciones beta de Maps, antes que nadie, que vas a poder utilizar para explotar en tus propias fichas. Y si eres un poco friki como yo, te encanta ser beta tester de todo y tener la última función. Luego, por supuesto, tu perfil de Google Plus, o lo que llamaríamos el author rank, ¿vale? Lo vas a incrementar, ¿vale? De cara a Google vas a tener tus opiniones, lo que tú digas o hagas o comentes va a tener mucha más relevancia. Entonces te interesa tener peso, sobre todo si quieres influir en una web o sitio que sea tuyo o de algún cliente tuyo. Y lo mejor de todo, puedes proponer cambios rápidos en cualquier ficha. Eso yo ya lo hago a menudo. Tenemos algún cliente que hay que hacerle una modificación en el título y es un rollo esperar a que verifique la ficha porque no la tiene o ha perdido el acceso. Yo, como local guide, directamente sugiero las modificaciones a Google y en cuestión de 24 o 48 horas, hombre, comprueban que sean auténticas, no puedes meter bolas aquí, ¿no? Pero lo que tú digas, entre comillas, va a misa. Te conviertes en una especie de revisor. Conforme subes de niveles, tu poder se va incrementando en este sentido. Entonces, para optimizar tu propia ficha, eso te da un poder brutal. Os interesa meteros en la plataforma de Local Guide. Bueno, entonces, os quería enseñar caso práctico, Webpositor, ¿vale? En concreto. Os cuento la casuística. Webpositor, pues propusimos cuando sacamos la web nueva, de la cual la arquitectura SEO y la estrategia para el posicionamiento local, estuvo mi compi Luis Villanueva planteándola a él. Entonces, convenimos, pues vamos a tocar, ¿por qué no? Si damos servicio en toda España, aunque estemos en Alicante, realmente podemos dar servicio, de hecho damos servicio en toda España. Entonces, ¿por qué no hacer una estrategia de SEO local en la cual a la gente que busque SEO en Zaragoza o agencia SEO en Zaragoza estemos ahí, ¿vale? En este momento de plantear la estrategia no teníamos nada montado, es decir, no teníamos ninguna página optimizada para esas cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, identificamos a la competencia local. Eso con SEMrush lo tenéis muy fácil, o con la herramienta que hemos visto de SEOlife. Para el criterio que nos interesa, ver quién está ahí en primera página y analizarlo. Es decir, segundo paso, modelamos su optimización off-site, como hemos visto, pues haciendo el estudio de palabras clave o con SEOlife. Vamos a ver qué han hecho ellos, cuántas palabras tienen, qué autoridad, cuántos enlaces. Vamos a modelar su on-site y su off-site, cuántos enlaces y la optimización a nivel contenido, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué hicimos nosotros? Ahora os lo enseño en la web. Pues creamos una URL optimizada para cada localización, como es lógico, creamos una estructura en silo, para os la enseño, añadimos una lista de links a las diferentes localizaciones y luego un truquillo extra. ¿Queréis que lo veamos cómo lo hicimos? Os voy a enseñar en concreto para que lo veáis aquí. Mira, fijaos, esta es
la página que tenemos optimizada para el término agencia SEO, ¿vale? En general, agencia SEO y posicionamiento web. Esta es la genérica para toda España. Entonces, lo que queríamos era crear un montón más de páginas dependientes de esta, es decir, en estructura en silo, que nos posicionasen para posicionarnos pues en Álava, en Madrid, en Zaragoza y en las 56 provincias, son 56 y 56 provincias españolas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, fijaos, esta es la página madre, ¿de acuerdo? Aquí al final del todo, de la landing, donde estamos contando las ventajas, por qué nos tienes que llamar, etcétera, ponemos un enlace a todas y cada una de esas provincias donde queremos destacar y queremos rankear en Google. Muy importante no repetir aquí y no hacer keyword stuffing como se hacía antes de, yo podría haber puesto aquí en cada enlace agencia SEO en Murcia, agencia SEO en Navarra, pero entonces ¿qué pasaría? Mi densidad de palabra clave para agencia SEO se dispararía, ¿verdad? Locura. Así que lo convenimos hacerlo así, por lo visto sale bien. Entonces, yo qué sé, imaginaos que vamos, por ejemplo, a Zaragoza. Aquí ya me carga la web Zaragoza. Fijaos en la estructura, esta es la estructura en sí lo que os decía. Mantenemos la URL principal original, ¿de acuerdo? La madre, y creamos una página dependiente de esta que es zaragoza.html. ¿Qué cambia en esta página? Pues obviamente cambia el H1, que es este, y aquí ya aparece la página, la palabra Zaragoza, pero aquí había que tener mucho cuidado para que no hubiese contenido duplicado. Aquí lo lógico de toda la vida era, pues nada, creo una página que le voy cambiando donde ponga Alicante, pongo Zaragoza, hago un replace, ¿no? Y ya está. No, como os he dicho, Google se ha vuelto semántico, entonces hay que currarse los contenidos. Entonces, aquí en este caso, haciendo estudios de palabras clave, como os he dicho, y buscando en cada caso la longitud del texto y la optimización adecuada, hicimos un texto para cada uno diferente, ¿vale? Y está aquí puesto al inicio, ¿lo veis? Esta es la estrategia que hicimos para crear todas esas landing SEO locales. Y un dato muy importante, ya no se vuelve a repetir al final lo de enlazar otra vez a todas las ciudades. ¿Por qué? Porque si no también se vería una especie de esquema del invídeo interno un poco spammer. El enlace a la provincia solo está en la categoría madre, la que os he enseñado antes, ¿vale? ¿Y cuál es ese truquillo extra que hicimos? Fijaos, voy a recargar la página, fijaos en una cosa muy curiosa. Google, hay una cosa que hace que se llama, el robot de Google cuando los coge hay un primer render de la página, del código de la página, que es donde se queda, digamos, de un primer vistazo se hace una idea de qué va la página, ¿de acuerdo? Entonces, está claro y está demostrado que el texto optimizado no se puede hacer como se hacía antes, que era cascarlo al final de la página del footer, porque cuanto más abajo lo pongas, más below default, menos relevante es para el usuario, y eso Google lo sabe. Entonces, hay que intentar poner los textos más arriba. Eso tiene un problema, si lo pones muy arriba, ¿qué pasa? Que te joroba la conversión porque poner un textaco muy feo, pues imaginaos si sale todo esto desplegado por defecto. O sea, aquí estoy metiéndole chicha para que se la lea Google, pero el usuario le estoy aburriendo. Entonces, ¿qué solución hicimos nosotros? Lo colocamos aquí encima, fijaros, voy a recargarlo otra vez para que lo veáis. Con un script de programación muy sencillo, hicimos que por defecto, fijaos aquí abajo, todos los textos SEO de esta landing SEO local están desplegados. Es decir, en este primer render que se acaba de comer Google, está todo el texto, pero en cuanto el usuario empieza a hacer un poquito de scroll, él ve que hay ahí texto, pero fijaros que cuando hace 2 o 3 líneas de scroll, se me comprime y se me colapsa automáticamente y me lo deja ya aquí comprimido. El usuario ya se ha dado cuenta de que hay más textos y de verdad lo quiere leer, lo va a desplegar y sin problema, pero me ha ahorrado todo ese espacio de scroll que tenía que hacer y además lo que tenía, que era el texto optimizado. Mola, ¿no? Bueno, resultado de esto. Ahora os lo enseñaré, ahora vemos la ventana más completa, pero aquí de un vistazo para que veáis. Pues hemos pasado de no tener obviamente ninguna presencia, como no teníamos por agencia de SEO en ninguna de esas provincias españolas, y ahora pues fijaros aquí, estos son posiciones actualizadas de hoy, ¿vale? Con Rambox. Agencia SEO Álava número 1, agencia SEO Ávila número 1, SEO Ceuta, Guadalajara, Lleida, todos, prácticamente todas. Y fijaos, aquí empieza de mayor a menor, ¿no? Pues a posición 1, 2, 3, 4, 5, hasta el top 10, prácticamente en todas nos hemos posicionado. Y lo más importante, sin ningún enlace externo, cero backlinks a esas páginas internas. El único enlace que tiene es el de la categoría madre, el de posicionamiento SEO, la que tiene enlace a todas las provincias. Ya está. Es decir, el link juice aquí pasa de la home a la categoría madre del servicio que yo quería ofertar a nivel GeoSEO, y de ahí pasa el link juice directamente a la determinada. Obviamente, si quiero hacerme más competitivo en sitios como Agencia SEO Madrid, que es más difícil, ahí sí que necesito potencia extra de enlaces. Pero de un plumazo, en una estrategia de un par de semanas nos llevó a hacerla, hemos empezado a captar un montón de tráfico, porque es verdad que son muchos poquitos, pero que nos están trayendo leads y leads cualificados y segmentados desde esas poblaciones, ¿vale? Bueno, no me enrollo más con el ejemplo. Seguimos por aquí.
Bueno, aquí es lo que os comentaba entonces, tendencias. ¿Qué os decía? ¿Qué se comenta sobre el tema? Seguro que habéis oído hablar del tema del CTR, ¿vale? A nivel posicionamiento y más en tema SEO local tiene mucho que ver. Es decir, cuando Google presenta tus resultados, el CTR es el porcentaje de clics que se lleva tu resultado en comparación con los otros, ¿vale? Entonces, te interesa tener un CTR alto porque es un indicativo para Google de que tu resultado interesa, pero eso tiene una pega. Si tu resultado, el título es muy atractivo, interesa, la gente pincha, visita tu sitio, pero no le gusta lo que ve y vuelve, eso se llama, o lo han llamado los demos, el efecto pogo sticking, ¿vale? Y eso lo que puede darte es más problemas que alegrías, porque digamos que los indicadores de experiencia de usuario que le estás dando al usuario son malos. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario es muy importante por el tiempo de permanencia, el número de páginas servidas, la tasa de rebote. Es decir, un usuario puede buscar bicicleta de alquiler en Madrid y pinchar en tu resultado, pero si entra y sale corriendo, a Google el indicativo que le está dando es esta página no era el resultado bueno, ¿verdad? Tiene toda la lógica del mundo. Por eso es muy importante que vuestras páginas las optimicéis tanto el CTR, es decir, el título y la descripción para generar ese clic, pero una vez que lo habéis generado, mimar la visita para que se quede, ¿vale? O sea, darle algo al usuario que realmente le encante para que se quede y visite más páginas. Entonces, vamos con el tema ya de monitorización, ¿vale? Que es pues lo más importante. Como en SEO no podríamos trabajar si no midiésemos con herramientas, ¿verdad? ¿Cuál era el problema ese que os comentaba al principio que hay con el GeoSeo? Pues el problema es, a ver un segundito, que desde diciembre de 2015, del año pasado, Google ya no te saca lo que sacaba antes de que te dejaba especificar la ubicación de dónde quieres buscar esta palabra clave. Tú podías decirle, ¿alquiler de bicicletas? Búscamelo en Madrid. ¿Os acordáis? Eso ya no se puede hacer. Y de hecho, lo que dice Google en sus políticas, utilizamos tu ubicación para ayudar a proporcionar los resultados de búsqueda. Más claro, agua, ¿no? Pero es que si bajáis abajo, si buscáis cualquier cosa, hacéis scroll a la parte de abajo, veréis lo que pone. Esto es lo que me pone a mí, por ejemplo, que estoy en Alicante. Estás en Alicante, o sea, estos resultados son según tu dirección IP, pero si por lo que sea tienes el móvil enchufado, también te lo coge desde el teléfono y te lo muestra en el escritorio. Es decir, Google nos tiene fichados por todos lados. Si estás logueado en tu teléfono, sabe dónde estás también. Y entonces, aunque estés buscando en el escritorio, el resultado del escritorio te lo geolocaliza en función a tu última posición en el teléfono móvil. Fijaos hasta qué punto es importante esto. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para monitorizar? Si yo tengo una empresa local de alquiler de bicicletas en Madrid, vale, si lo tengo en Madrid, ¿cómo voy a hacer para saber cómo estoy exactamente solo en Madrid, por ejemplo, o solo en Zaragoza, por ejemplo? Pues vale, podrías hacer la manera larga, ¿no? Que sería empezar a llamar a colegas en Zaragoza. Hola, Manolito, Manolete, buscamos un momentico en Google a ver cómo te salgo para alquiler de bicicletas, tal. ¿Vale? Eso sería una opción, que obviamente es un rollo. O podríamos utilizar herramientas, ¿vale? Entonces, SEObox es esa herramienta que habéis oído todos hablar. Ya os digo, yo soy beta tester, ahora os enseñaré toda la interfaz y tal. Y pues es una herramienta muy cañera. Es este chisme de aquí. He pedido que me dejen una cajita para haceros un unboxing aquí rápido, en directo. Esto es el SEObox. Esto es el dispositivo SEObox. Aquí dentro lleva pues su cargador y su cable para conectarlo al router, ¿vale? Al router de vuestra casa o de la oficina. Entonces, una vez que lo instalas, digamos que esto se conecta a una red con un montón de usuarios por todo Internet, ¿vale? Por todo Internet en España, porque hay que decir y remarcar que SEObox de momento solo está disponible en español. Es un invento español, ¿vale? Aunque yo ya sé, porque estoy en contacto con ellos, que están expandiéndose y que dentro de poco lo lanzarán en algunos sitios de Latinoamérica, UK, Francia. Hay planes y están trabajando ya en ello. Seguro que el año que viene traen novedades. Pero de momento es una comunidad de máquinas conectadas en España. Entonces, ¿qué potencia te da esto? Pues esta máquina que está conectada de manera silenciosa y sin gastar nada a la luz, al router de tu casa, te va a trabajar para ti, ¿vale? O sea, toda la comunidad de SEObox va a hacer labores de búsqueda de tus palabras clave desde todas las IPs españolas para darte los resultados que quieres, tanto a nivel global, hacerte una idea de cómo está tu posicionamiento en todas las provincias, como si te interesa un sitio en concreto, pues de un sitio en concreto solo. ¿De acuerdo? Si yo hago SEO local solo en en Zaragoza, por ejemplo, pues no me interesa ver las otras posiciones. Entonces, ¿vale? ¿Qué diferencia esto a las otras herramientas del mercado? A, por ejemplo, Program Tracker o SERPHU o similares. Pues precisamente la máquina. Este es la primera herramienta SEO que se basa en hardware. ¿Por qué? Porque el resto
de herramientas, como os digo, Google ha quitado esa función. Ya no pueden buscar las posiciones como lo hacían antes. Lo único que pueden hacer es usar proxies. Y en España estamos muy limitados con el tema de los proxies. De hecho, solo hay en Madrid, en Barcelona y en Valencia, si no me equivoco. Entonces, a no ser que estés en uno de esos 3 sitios, solo vas a recibir información de tu posicionamiento SEO en uno de esos 3 sitios. Y eso no es el mejor de los casos, que hay otras herramientas que directamente están usando proxies desde Alemania o desde donde sea la herramienta. Eso es lo más normal, de las herramientas que estáis viendo. Entonces, como muchos te hacen simulaciones, no son búsquedas reales basadas en una IP. Esa es la potencia que tiene SEObox. Entonces, os voy a enseñar el interfaz a nivel, os voy a dar un repaso rápido a la interfaz, ¿vale? Esto es una vez que entras al panel, pues tienes tu perfil, ¿de acuerdo? Tienes un monitor de sistema donde puedes ver el tiempo que lleva la SEObox conectada, incluso la temperatura a la que va. Tienes tus datos personales, etcétera. Tienes el apartado de productos donde puedes ver todo lo que tienes contratado de módulos, porque SEObox lo que tiene es que esto es el hardware, ¿vale? Tú el hardware lo pagas una vez y ya lo tienes instalado en casa y te olvidas, y luego tú SEObox tiene varias herramientas. Yo con vosotros voy a ver hoy 2, que son Rambox para medir posiciones y Geobox para medir posiciones, pero además centrado en el tema de posicionamiento local. Pues dependiendo de la herramienta que tengas configurada, aquí de contratada, aquí te saldrá, y aquí tienes un montón de opciones para decirle si quieres recibir un resumen diario con los cambios de posiciones, lo cual es súper útil porque ya sabéis que los SEO lo primero que hacemos al levantarnos no es ni lavarnos la cara, es coger el móvil o el programita de turno para ver cómo se han movido las posiciones. Bueno, pues SEObox te lo ahorra porque ya te envía a primera hora el newspaper matinal con los cambios que hayas tenido y que te importan, ¿vale? Porque de hecho te muestra solo los criterios que tú tengas marcado como favoritos. Y bueno, aquí tienes algunas opciones de visualización de si quieres que te muestre más información o menos, ¿vale? No me quiero enrollar con eso y voy a la chicha. Entonces, tiene Rambox, que es este módulo que os digo, que es, vamos, en la agencia nosotros no usamos otra cosa para enviar informes a los clientes. ¿Cómo les voy a enviar yo informes a mis clientes con herramientas que sé que no me están dando informes reales? No sería ético, ¿verdad? Es que no me sirve para mejorar que me des informes basados en una herramienta que usa proxies para calcular las posiciones. No es real. Si yo quiero hacer SEO bien hecho y profesional y sobre todo SEO local, no puedo tirar de ese tipo de herramientas. Tengo que irme a algo preciso. Aquí estos son algunos de los proyectos que yo estoy controlando. En concreto, por ejemplo, me voy a meter en el de Webpositor, ¿vale? Por ejemplo, cuando das de alta un proyecto, simplemente metes la URL, metes aquí los criterios, que los puedes escribir de uno en uno, o meterle un archivo TXT de donde los tengas, por ejemplo, de SEMrush, yo me los exporto de SEMrush y luego los subo aquí, y luego pues tiene 3 vistas principales Rambox y que son súper útiles para trabajar, ¿vale? La primera es la vista típica que ya conocéis de cualquier herramienta de estas, pues el criterio, la posición actual, la fecha última de la actualización, la fecha anterior, la media del mes, la fecha inicial, cuando lo metiste, el volumen de búsquedas que tiene en Google, el número de clics estimado y el CPC también, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, la página que se posiciona para esa palabra clave. Sencillo, pero práctico. Si aquí te sobra algo de información, como os he dicho antes, lo podéis quitar. Fijaros que lo primero que veis en la interfaz también son las 2 gráficas que conoceréis de SEMrush, como son la gráfica del número de palabras clave, es decir, en la visibilidad SEO, que es súper importante, y el número de tráfico estimado, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos porque es muy útil, porque yo pincho en un clic aquí y directamente me voy ya a mi cuenta logueado de SEMrush y me enseña la gráfica en concreto que estaba mirando, ¿no? Y desde aquí ya puedo seguir trabajando. Fijaos aquí, nosotros estamos haciendo una nueva estrategia de contenidos y estamos repuntando posiciones ahora. Bien, entonces, cosas que os interesan de aquí, por ejemplo, el criterio geoseo, ¿no? Qué raro, ahí estamos primeros, porque somos de los primeros que estamos empezando a hablar de geoseo. Si yo pincho aquí, me lo pondré como criterio favorito y todos los días recibiré actualizaciones de ese criterio. Si yo pincho aquí, lo que veo es un resumen de la SERP de quién es mi competencia para ese criterio en la SERP de Google. Aquí yo salgo el primero, pero me dice quién está rankeando para eso también. Fijaros que casualidad, en cuarta posición está la landing precisamente que anunciaba este webinar. SEMrush, como tiene autoridad, es probable que nos acabe ganando por el tema de la palabra clave geoseo. Bueno, entonces esta es la vista de SERP, que ya veis que es muy útil para identificar competencia. Y la mejor, ¿vale? O lo que a mí, una de las que más me gusta, el gráfico de evolución de la palabra clave. Yo puedo saber a lo largo del tiempo esa palabra clave dónde ha estado, en qué posición ha estado, ¿de acuerdo? Ahora lo vemos un poquito más en profundidad. Esa es la vista básica, digamos, la vista de criterios de toda la vida. Desde aquí vas a poder exportarte un CSV si quieres con todos los datos o incluso un informe personalizado con tu logotipo para tu cliente, ¿ok? Pero aquí la potencia está en estas 2 vistas que os enseño ahora. La vista de URLs, esto cambia el enfoque totalmente de lo que es un SEO trabajando.
Los SEOs tradicionalmente estamos enfocados a trabajar por palabra clave. Nosotros desde hace mucho tiempo ya en la agencia nos enfocamos también a trabajar por URL, es decir, voy a ir URL por URL optimizando para las palabras clave que me podrían traer tráfico. Entonces, ¿qué hace esta vista? Te lo organiza todo en función de la URL. ¿De acuerdo? Y me dice qué palabras clave de las que yo estoy controlando en qué posición están para esa URL. Esto sí que es potente para ayudarme a trabajar, porque fijaros que primero me va a decir a nivel general del dominio, me va a dar mucha información de SEO Site, por ejemplo, qué DA tengo, que ya sé que es un valor típico para medir la relevancia de una página. Me va a decir si estas palabras clave que me interesan monitorizar están en el H1 y si tengo H1, si no me saldría en rojo. Me va a decir a nivel individual el PA el PA de esa página y el Citation Flow y el Trust Flow de Majestic también, de manera que tenga la mayor información posible a nivel, bueno, es que esta página ya no se trata solo de optimizar la densidad, que como veis es algo que también nos calcula la herramienta, te dice la densidad de palabra clave y si la tienes por arriba y por abajo. Es que me va a decir si me falta potencia a nivel enlaces, ¿vale? Para esa página. Y entonces, a nivel individual URL, voy a poder sacar conclusiones accionables, como hablábamos antes, para optimizar cosas. Si yo veo que por agencia SEO a Coruña no tengo H1, que tengo muy poca autoridad, necesito enlaces y que la densidad de palabra clave es cero, como aparece aquí, pues entonces puedo hacer algo más, ¿no? En el caso de que no esté rankeando bien. Esta vista me parece súper útil por eso. Pero a nivel SEO local, que es el motivo de esta charla, que a nivel SEO local, ¿qué información me da Rambos que no me dan las demás herramientas? Pues aquí tenemos la tercera vista y última de Rambos, que es la vista geolocalizada, que llaman ellos. Y ahora veréis cómo mola. Mirad, la vista geolocalizada lo que me hace aquí es un resumen. Por ejemplo, siguiendo con los que teníamos, bueno, aquí puedes, como cuando tienes muchos criterios, tener un cuadro de búsqueda y te filtras solo por las palabras que quieres, ¿vale? Por ejemplo, solo quiero que me filtre agencia SEO y yo estoy controlando, porque así lo he elegido, Alicante, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, ¿vale? Esos sitios. Y entonces aquí me está diciendo en cada uno en qué posición estoy. Fijaos cómo puede variar, por ejemplo, para agencia SEO a Coruña, depende de donde se busque, ¿vale? El resultado. Esto porque son resultados locales. Si lo hacemos con criterios genéricos en plan alquiler de bicicletas, ahí es donde tenéis poder, ¿vale? Entonces, cuando sobre cualquiera de estos criterios, digamos que la SEO Box todos los días está haciendo una búsqueda con una SEO Box aleatoria entre toda la comunidad. Entonces, cada día tienes un dato en concreto de una SEO Box en concreto. Fijaos, si vuelvo un momento aquí al ranking por criterios y miro la palabra clave que me interesa, si me pongo en esta alta en directorio SEO y te pones encima, ves que pone Castellón, es decir, hoy estoy el número 1 por alta en directorio SEO en Castellón. Esto es precisión, esto no es engañar, es que en Castellón estoy en ese sitio. Pero claro, si yo lo que quiero saber es, vale, pero en general, ¿cómo estoy? Entonces es cuando me voy a esta vista geolocalizada que os estaba comentando, donde vosotros ya tenéis preseleccionados los sitios que más interesan. Entonces, como Rambox lo único que hace es aleatoriamente todos los días buscar en un sitio distinto, esto lo que hace es generarte unas estadísticas y un mapa que van creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, en el mapa, por ejemplo, con esta palabra clave, Agencia SEO a Coruña, puedes ver dónde estás para todas las palabras, o sea, en todas las máquinas, en todas las SEOs que han buscado tu palabra. Esto sí que me da información buena, ¿de acuerdo? E incluso puedes ver la gráfica de evolución individual de ese criterio. Agencia de marketing online buscado en Alicante. ¿Qué evolución ha tenido ese criterio? Pues aquí me lo saca, ¿vale? Y puedo ver esa información. En fin, como veis, bastante potente. Y bueno, esto es sobre Rambox, que Rambox, digamos que de una manera, Rambox la potencia que tiene a nivel local es que cuanto más días pasen, más completa va a ser la información que tengas a nivel geográfico, porque pues, digamos que tu base de datos se va haciendo más grande, entonces vas a tener como una foto de finish de cuál es tu posicionamiento en toda España para esa palabra clave. Pero si lo que quieres es potencia de verdad a saco, entonces te interesa Geobox, porque Geobox no va a buscar aleatoriamente con una máquina cada día. No, a Geobox sí que le vas a decir tú cuál quieres buscar cada día. Fijaos que yo ahora mismo estoy preparando un artículo sobre las búsquedas que se han hecho de Black Friday estos días, que sabéis que ha sido una locura estos días. Entonces me busqué los 10 primeros que estaban posicionados en Google justo hace 10 días, el día 15, antes de que empezase todo el mare magnum, y me los puse a monitorizar para la palabra clave ofertas Black Friday. Entonces, por ejemplo, MediaMarkt era uno de los que estaba los primeros, ¿vale? Y yo me he puesto a buscarlo para que me monitorizase a MediaMarkt en concreto en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Y ahora fijaos, por ejemplo, qué datos más curiosos. Ya los recopilaré en un artículo porque son
son muy interesantes, ¿no? En cuanto a qué hace Google cuando viene una fecha tan señalada como esto. Pues fijaros que actualmente, a día de hoy, estas son las posiciones que tiene, que son muy estables en toda España, ¿vale? Para ofertas Black Friday, pero si me voy, por ejemplo, a ver cómo ha sido esa evolución desde el día 15, justo 10 días antes de Black Friday, fijaros lo que ha pasado. MediaMarkt empezó en posición 2 y estaba como caballo ganador, pero conforme fueron pasando los días y nos acercamos al día 25, que era el día de Black Friday, bajó posiciones. Bajar del 2 al 5, cuando estamos hablando de ese volumen de visitas, es perder muchísimo tráfico. Entonces, digamos que Google no ha querido premiar durante estos días, que ha hecho un Google Dance brutal, no ha querido premiar a MediaMarkt, ¿vale? Y sin embargo, cuando ha pasado la época de, cuando ha pasado el Black Friday y el Cyber Monday, ha vuelto a su posición original. Es como si Google hubiese dicho, bueno, esto es una locura, la gente está buscando muchas cosas con Black Friday y tú no eres lo suficientemente bueno, así que te voy a bajar un poquito por debajo. Esto respecto a MediaMarkt, pero si queréis ver otro caso concreto, pues por ejemplo Amazon, ¿no? Que es vamos, todos hemos pillado algo en Amazon estos días, seguro. Pues Amazon, fijaos que ahora mismo está en posición 6 y fijaos, por ejemplo, en Barcelona, la evolución que ha tenido. Empezó en posición 6 y ellos sí que han estado con altibajos de Google Dance, pero para el día clave ya subieron posiciones al 4 y el día clave del 25 Google le subió a posición 2. ¿Vale? Y 2 era posición 2 porque la número 1 era resultados de noticias, ¿vale? Porque Google, el Freshness Update, las noticias siempre se cuelan, ahora os lo enseño también los resultados. En cuanto han pasado los 2 o 3 días que la gente estaría buscando ofertas Black Friday, seguramente buscando también Amazon en la query, los ha subido. Fijaos la importancia que tiene el tema de incluir el nombre en las queries también, ¿no? A nivel branding, a nivel enlaces de reputación o búsquedas de branding. Eso como dato curioso. Y bueno, por comentaros dos datos curiosos más del estudio, las webs que eran de noticias tipo Europa Press o El Economista o Engadget, estos sí que tuvieron buena presencia el primer día o los primeros días, pero como forman parte del Freshness Update, en cuanto pasaron los días, desaparecieron del mapa para la búsqueda. El primer día estaba en posición 2, por ejemplo, este artículo de Engadget, y luego desapareció. Con lo cual es importante tener los artículos actualizados. Y a nivel más SEO friki, los que tenéis Keyword Domains, que por supuesto en este estudio se colaron un par de empresas que tenían dominios tipo Keyword Domain, como BlackFriday.es o Black Friday Sale. A estos también les ha, entre comillas, penalizado Google, y antes del Black Friday estaban muy bien posicionados y justo después desaparecieron también del mapa. Fijaos, por ejemplo, esta en Madrid empezó con muy buena posición, 7, estaba en top 10, pero en cuanto llegó el día bueno, el día fuerte, fijaos hasta dónde lo bajaron. O sea, en primera página Google solo quería los caballos ganadores, o yo no sé si los tendrán sobornados, pero es bastante ilustrativo esto. Y bueno, esto es todo lo que os tengo que enseñar sobre Rambox y Geobox, que ya veis que tienen funciones muy potentes para el tema local. Luego hay otros dos módulos que hoy no da tiempo porque tenemos que terminar ya son las 7. Hay un módulo más que es muy interesante, que es Cachebox, que lo que hace es, y también te va a venir muy bien para monitorizar esas landings a nivel SEO local. Esto lo que hace, fijaos, por ejemplo, en Webpositor controlo un par de URLs, lo que controlo es cuántas veces el robot de Google guarda en caché mi página. Eso es el indicador de relevancia number one. Déjate de PAs, ni EAs, ni leches. Si Google pasa muy a menudo por tu página y te guarda en la caché, eso es indicativo de que le interesas. Yo, por ejemplo, en Webpositor controlo la home y controlo la página esa madre sobre agencias SEO que os he enseñado antes. Fijaos que para una, y fijaos esta diferencia que es muy importante, sobre cómo trata Google la caché, para una de ellas, esto es la gráfica de que me muestra Cachebox para cada mes y aquí me dice el número de veces que ha pasado, incluso como veis ya últimamente, incluso la hora, que yo sé que en Webpositor pasa antes de las 5 de la tarde, está pasando a guardarme. Así que si quiero hacer algún cambio a nivel SEO site y que se vea reflejado, mejor que los haga antes de las 5 de la tarde. ¿Ok? Y fijaos que llevamos los últimos 3 meses subiendo. ¿Por qué? Porque estamos actualizando mucho el blog y en la home de Webpositor hay un apartado con últimas noticias del blog, con lo cual la home no es estática y siempre tiene algo en movimiento. Todo lo contrario que esta otra página interna, que es esta categoría madre, que esta no tiene contenido dinámico, con lo cual Google solo está arrastrando 2 meses, pero ya me ha bajado un día la media, es decir, y parece ser que va a ir bajándome la media, a no ser que haga algún content upgrade. Por eso es tan importante actualizar nuestros contenidos de vez en cuando, ¿de acuerdo? Y luego, por último, pues ya sabéis, el modulito famoso de CTRBox que sirve para generar tráfico desde esta comunidad de máquinas, tráfico real que simule búsquedas, que busca tu tal. Esto es una función experimental, obviamente, esto no lo recomiendo para el día a día, pero sí como prueba de concepto de
que funciona el tema de hacer búsquedas de tu palabra clave, que aumente tu CTR y que mejore tu experiencia de usuario, porque lo que simula SEO Box, ya os digo, siempre hablando de un entorno de experimentación para nichos que tengáis, para monetización rápida, etcétera, lo que te va a hacer es demostrarte hasta qué punto es importante que optimices el CTR y que generes una buena experiencia de usuario en la web, ¿vale? Entonces esto va a ser la mejor motivación para que realmente lo crees. Primero vas a probarlo, vas a ver que esas visitas te generan mejores posiciones y luego vas a ser tú el que genere esa buena experiencia de usuario, porque si no, el usuario de verdad se va a ir. Es decir, hay que mimar esas páginas, como comentábamos. Pues nada, solo un par de cositas más para terminar. Deciros que el Black Friday se acabó, pero como los chicos de SEObox son colegas, les he pedido que a los que estéis interesados en probarla, solo hasta este fin de semana tenéis ese descuento que aparece ahí de SEMrush de 30 euros sobre la máquina, ¿vale? SEObox tiene un precio de 95, es un pago único y luego ya depende del módulo que te suscribas, pues pagas una cuota mensual. En esto es un ahorrazo, ¿vale? De 30 euros al pillar la máquina. Ahora lo compartiré también por Twitter, no os preocupéis. Y bueno, pues ahí está todo, ¿vale? Que muchas gracias por compartir este rato conmigo. Espero que os haya aportado algo de valor. Si alguno necesita ayuda con su web, aquí somos 35 personas en la agencia y en este enlace que os he dejado aquí de Bitly, de revisar mi web, lo que os he conseguido es que os hagan un análisis gratis, uno de mis compis, sobre vuestra estrategia de posicionamiento SEO, ¿vale? Así que aprovecharlo, que es gratis y es limitado. Los que estáis viéndonos ahora os podéis aprovechar.